Muy buenas noches a todos, nuestra querida audiencia invisible desde la distancia. Queridos amigos, en principio, un agradecimiento a todos ustedes que están participando desde el día de ayer. La audiencia de la sala va en incremento y comenzamos con la segunda actividad planificada en este celebración del segundo aniversario del Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo INTEC, que tiene, entre otros objetivos, como yo les decía, el trabajo de un equipo multitransdisciplinario de docentes, de profesores de alta calidad que vienen participando activamente con lo que es el aporte de voluntarios a nivel internacional en lo que es la primera fase de conferencia. En segundo lugar, la publicación de libros en la biblioteca virtual. Quiero indicar que al final de la octava conferencia, el día 6, estaremos liberando aproximadamente el libro, producto de esta conferencia de alta calidad por nuestros excelentes conferencistas. Además, al finalizar la conferencia, encontrarán ustedes el PowerPoint en la plataforma e igualmente van a conseguir lo que es el video totalmente editado en la plataforma igualmente. Quiero señalar igualmente que el 6 de agosto se va a liberar la revista eScientific, que estamos en su tercera edición, noveno número, ya por 2 años consecutivos. Esa revista está indexada en clase, en DOA, ustedes lo están viendo, en Reddit, en Revency, en ROA, en MIAR, en Crossrec, en EZ3, Infovila, PK Indies, Sherpa Romeo, OAGI, entre otros índices que tenemos nosotros a nivel internacional. Entonces, el 6 de agosto liberaremos esa edición con un editorial de la doctora Olga Molano, coordinadora del doctorado de la Universidad Fermín Toro de Venezuela. Va a estar disponible para todos ustedes y se abrirá nuevamente la recepción de artículos que se van a liberar para la próxima edición, que será para el mes de febrero del año que viene. Bueno, sin más, hoy tenemos, antes de que comencemos a trabajar, un excelente conferencista. La ponencia de esta noche, temática de interés para todos nosotros. Se denomina la educación inclusiva, el camino hacia el futuro. Una temática en conflicto actualmente que establece que clarifiquemos y conceptualicemos algunas terminologías en principio para el desarrollo de lo que es la educación especial y lo que es la educación inclusiva. Hoy nos acompaña y queremos reconocer y agradecer a nuestros amigos conferencistas. Sin ellos, como los que participaron en el día de ayer, tuvimos una conferencia de gran altura y una participación no menos interesante y activa por parte de ustedes. El doctor José Ignacio Herrera Rodríguez nació en Cuba, licenciado en Psicología y en Educación Especial, máster en Ciencias de la Educación, doctor en Ciencias Pedagógicas, director de la carrera Educación Inclusiva de la Universidad Nacional de Educación UNAE, acá en Ecuador, y personal académico titular principal 1. Ha trabajado como asesor en universidades de Cuba, México y Ecuador, y la impartición de docencia en pregrado y posgrado en la Universidad de Cuba, Colombia, Brasil, México, Ecuador. Posee amplia experiencia en la dirección de tesis de maestrías y doctorados, director de tesis de doctorados
interuniversitarios en la Universidad de Vigo, miembro del Tribunal Permanente de Grado de la República de Cuba. Ha participado en más de 80 eventos internacionales como conferencista y panelista. Tiene publicado varios libros y más de 40 artículos en revistas indexadas de alto impacto. Es árbitro de revistas indexadas en base de datos internacionales. Y por supuesto, conforma parte del comité académico de la revista El Científico, aparte de ser árbitro. Para nosotros es un prestigio tener con nosotros a José Ignacio Herrera. Quiero indicar que al final de su conferencia van a conseguir, comenzamos con el chat de preguntas para aclarar las dudas que ustedes a bien tengan. Tenemos gente de Perú, gente de México, gente de Venezuela, gente de Ecuador, gente de España, que se han venido conectando en este momento con 78 participantes en sala. Sin más, dejamos con nosotros a José Ignacio. Buenas noches, un placer estar compartiendo en esta noche con ustedes. Vamos a estar conversando durante esta jornada acerca de la educación inclusiva, sus perspectivas, los problemas epistemológicos que están girando alrededor de esta interesante temática y vamos entonces a estructurar nuestra exposición en la noche de hoy en tres temas fundamentales, es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva? Las barreras para las prácticas educativas inclusivas y, por último, las estrategias para la construcción de una escuela sin exclusiones. Intentaremos entonces estar haciendo un paneo desde elementos teóricos que están en el debate a nivel internacional hasta los elementos metodológicos que más preocupan a los docentes en las prácticas de aula. Vamos entonces, sin más, a comenzar interactuando un poco, intercambiando un poco acerca del debate epistémico en torno a la inclusión que nos ocupa en los diferentes foros internacionales, en los diferentes intercambios que se sostienen entre académicos y docentes y que consideramos que es importante esclarecer para poder comenzar un abordaje de la diversidad, un trabajo por una pedagogía para todos. En primer lugar, este debate epistémico en torno a la inclusión hay que comenzarlo desde la mirada que hacemos de atención a la diversidad como la promoción de oportunidades para alcanzar la excelencia y la equidad educativa. Los sistemas educativos se preocupan por intentar resolver el tema de la atención a la diversidad, de brindar oportunidades a todos para alcanzar esta excelencia y esta equidad educativa, que es una demanda de los sistemas educativos a nivel internacional. Pero para pensar en este debate acerca de la atención a la diversidad, hay que comenzar un poco haciendo historia acerca de cómo las ciencias pedagógicas y sus exigencias por un abordaje sistémico del concepto de diversidad que supere el concepto de atención a las necesidades educativas especiales. Si hacemos una mirada a la historia de la educación especial, veremos que en un momento los análisis estuvieron muy centrados en la problemática de tipo biológico, una influencia muy fuerte de las ciencias biológicas y la identificación de necesidades educativas asociadas sobre todo a la discapacidad. Este debate a nivel internacional que en un momento la educación especial sostuvo cuando comienza a estructurarse como ciencia pedagógica, estuvo muy dirigido hacia la identificación de necesidades educativas especiales y con ello
la clasificación de los sujetos y la aparición de un grupo de escuelas que giraban alrededor de estas necesidades educativas. Encontramos entonces escuelas para niños portadores de necesidades educativas intelectuales, que en algún momento la llamamos retrasados mentales, y se llegó a pensar en escuelas para retrasados mentales leves, para retrasados mentales moderados, según la clasificación que en ese momento se manejaba, e incluso escuelas para niños con retardo en el desarrollo psíquico. También aparecieron las escuelas para en las necesidades educativas de tipo sensorial, ya fueran de tipo visual o auditiva, escuelas para niños con desórdenes de conducta, escuelas para niños con trastornos severos del lenguaje. Esta clasificación y la aparición de estas escuelas, sin duda, incidió en los procesos de exclusión social. Por otro lado, esta problemática que tanto preocupó y ocupó a científicos, a expertos y a pedagogos a nivel internacional, trajo consigo que este debate comenzara a evolucionar hacia lo que se llamó la educación, la integración escolar, y como una alternativa para intentar resolver los procesos de segregación que se estaba generando desde la escuela especial y toda esta clasificación y toda esta terminología que aparece en estos momentos. Sin duda, no podemos dejar de mencionar el concepto de Mary Warner de necesidades educativas especiales, que genera todo un movimiento a nivel internacional y una mirada hacia, primero, prácticas educativas de tipo integradora, pensando que la integración escolar podía resolver la problemática que se estaba presentando en las escuelas. Y luego, bueno, pues a partir de Salamanca comienza entonces a aparecer un movimiento hacia la escuela inclusiva, y es por ello que tenemos que dejar bien claro que el concepto de atención a las necesidades educativas especiales es un concepto que se ve superado por el concepto de educación inclusiva. Que hablar de escuela inclusiva supera el concepto de escuelas especiales. Son elementos de tipo epistémico que tenemos que dejar bien claro que no es lo mismo escuelas especiales que escuelas inclusivas. En muchos discursos, en muchas prácticas, se sigue asumiendo que la escuela inclusiva es escuela especial. El discurso ha cambiado en términos, y lo seguimos observando en nuestras escuelas, como en un tiempo se llamó niños con necesidades educativas especiales, luego se le llamó los niños integrados, y ahora cuando llegamos a las instituciones educativas, nos acercamos a los maestros, nos acercamos a los departamentos de consejería estudiantil, bueno, pues la comunidad identifica ahora a estos niños como los niños incluidos. Cuando llegamos a muchas aulas y comenzamos a conversar con los docentes, el docente nos dice que tiene 1, 2, 3 niños incluidos, y la comunidad, el grupo escolar, sabe quiénes son esos niños incluidos. Por tanto, lo que han cambiado son los términos, pero estos términos continúan siendo segregadores, continúan siendo excluyentes. Por eso es que el término o el debate epistémico acerca de la inclusión y acerca de la escuela inclusiva tenemos que seguir enriqueciéndolo, tenemos que seguir perfeccionándolo. El otro tema que entra en este debate epistémico es el papel de los otros, el papel de la mediación, el papel de lo social, el papel de lo cultural en el desarrollo de la personalidad. ¿Y por qué traemos estos términos vygotsquianos, estos términos histórico-culturales al debate de la inclusión? Porque la mirada de la escuela especial en un momento estuvo centrado en las necesidades educativas especiales, estuvo centrado en lo biológico. Lev Vygotsky nos llamaba a esa mirada hacia lo social, y es precisamente
el concepto de necesidades educativas especiales planteado por Mary Warnock y todo lo que luego aparece con las prácticas educativas que propone una escuela inclusiva que necesariamente tiene un trasfondo eminentemente social, tiene un papel centrado en los otros, en la mediación que juegan los otros, el otro visto también como el grupo mediando en el desarrollo de la personalidad, la familia mediando en ese desarrollo de la personalidad y todo el proceso cultural que rodea al proceso de desarrollo de la personalidad, ese proceso de enculturación en que se ve inmerso el sujeto, ya sea portador o no de necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad. El otro elemento que tenemos que sumar al debate epistémico está alrededor del viaje de un viaje que se hace desde los postulados psicométricos, las etiquetas y la segregación, a la identificación de barreras para el aprendizaje y la participación. La psicometría, que ya cuenta con más de 100 años de uso y que aparece con la idea de identificar a aquellos sujetos portadores de necesidades educativas y que aparejado con ello aparecen en Francia también las escuelas especiales y que durante 100 años, bueno, pues proliferaron los diferentes test psicométricos para etiquetar, para clasificar personas y que finalmente detrás de estas etiquetas encontramos procesos de segregación, tienen con los conceptos de barreras para el aprendizaje y la participación de Mel Aitken una ruptura en esta comprensión del desarrollo de la personalidad y cómo esta problemática se le cambia la mirada de los elementos de tipo psicométrico, de los elementos de tipo social a una mirada optimista, centrada en lo social, centrada en el rol que pueden jugar los otros, que puede jugar la mediación, que puede jugar la familia, que puede jugar la institución educativa. Y es por ello entonces que tenemos que hablar de una escuela desarrolladora, de una familia desarrolladora, de una comunidad desarrolladora que ayude a diluir estas barreras para que el sujeto aprenda y participe. Y con ello una mirada optimista de la personalidad, una mirada que al ser optimista, pues enriquece también esas expectativas que nos creamos acerca del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad. También entonces en el debate epistémico entra otro elemento a tomar en cuenta, que son las propuestas curriculares y didácticas frente al reconocimiento de los derechos humanos, la equiparación de oportunidades, la autodeterminación, el respeto a la diversidad y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los educandos, sin importar su raza, su sexo, su condición física, su cultura o sus creencias religiosas. Es entonces que las propuestas curriculares y didácticas que plantea la escuela tienen que reformularse, tienen que pensarse en una educación para todos, en una educación que incluya a todos, en una educación donde todos encuentren un espacio de participación y de aprendizaje. No podemos continuar con propuestas curriculares pensadas desde arriba, verticales, planteadas desde los ministerios, sino propuestas curriculares hechas a la medida que salga desde la realidad concreta del aula. Una propuesta curricular que se ajuste como un traje para cada una de las personas participantes en el grupo escolar. Una didáctica que esté pensada en el grupo, una didáctica que esté pensada en las posibilidades que ofrece el grupo, la sociedad, la mediación, lo social, y donde estén tomados en cuenta los estilos de aprendizaje de los presentes, donde esté tomado en cuenta las inteligencias como un concepto que se reformula también aparejado a los postulados o a la evolución de la psicometría hasta la identificación de barreras para el aprendizaje y la participación. Consideramos entonces que este debate epistémico es un punto que está en el debate, es un punto que nos debe conducir a reformular propuestas desde unas prácticas educativas inclusivas que son mucho más
que la educación especial para la atención a las necesidades educativas especiales. La escuela especial está pensada en la atención a las necesidades educativas especiales, una propuesta curricular para atender a estas personas y a su vez una propuesta para lograr su inserción social, para lograr su realización personal, para lograr este proceso de culturalización de estas personas, pero que la educación inclusiva supera la atención a las necesidades educativas especiales y tiene entonces un alcance que está dirigido hacia la diversidad por raza, por sexo, por condición física, por condición cultural o por creencia religiosa. La inclusión entonces es un reto al que se enfrentan todos los sistemas educativos para garantizar una educación con calidad y equidad a lo largo de toda la vida. Necesariamente, al hablar de un sistema educativo de calidad, tendremos que estar hablando de un sistema educativo que sea equitativo y que garantice esas condiciones para que todos se eduquen y para que todos reciban un sistema de influencia acorde a sus necesidades, y que este sistema educativo de calidad no deberá estar condicionado por razones de salud, por razones de procedencia, por razones de género, de capacidad económica, de etnia, de lugar de residencia, de orientación afectiva sexual o cualquier otra. Desgraciadamente, en nuestros sistemas educativos aún seguimos encontrando escuelas, instituciones educativas que las personas se siguen etiquetando, que las personas se siguen segregando, aun cuando encontramos escuelas que se llaman escuelas inclusivas, pero que cuando nos adentramos en sus prácticas educativas, seguimos viendo que en la realidad hay segregación, hay clasificación, que para entrar a una institución educativa se hacen pruebas de conocimiento, que se intenta valorizar la propuesta educativa a partir de determinados principios, pero que luego la realidad nos permite constatar que la práctica no supera la tradición y los postulados conductistas. La escuela entonces debe acoger a todos los niños, independientemente de su condición física, intelectual, emocional, lingüística. La escuela tiene que encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños, incluidos aquellos con discapacidades graves. Estos son postulados que nos vienen desde la conferencia de Salamanca en el año 94, pero que realmente se asumió como un discurso internacional, pero que las prácticas no ha trascendido en las prácticas educativas. Las escuelas aún no han logrado ser consecuentes con estas prácticas educativas. Nosotros queremos entonces retomar estos planteamientos de López Melero en el 2011, cuando dice que es el sistema educativo el que tiene que cambiar para contemplar la diversidad en nuestras aulas y no al revés. Muchos sistemas educativos sostienen que son sistemas educativos inclusivos, pero las aulas continúan siendo de prácticas tradicionales. El sistema educativo no ha cambiado para contemplar esa diversidad. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de educación inclusiva? Hablar de educación inclusiva necesariamente nos lleva entonces a hablar de esas barreras que impiden que hayan niños y niñas que no aprenden en el aula. Dejemos de hablar entonces de niños y niñas discapacitados, de niños y niñas deficientes, y hablemos entonces de las barreras que encontramos en los procesos de enseñanza y aprendizaje para que esos niños aprendan y se desarrollen. La experiencia educativa nos ha llevado, nuestra experiencia de aula nos ha llevado a que los niños, en el desarrollo de los niños, muchas veces encontramos saltos en el desarrollo que están descritos en la psicología y que muchas veces los estados en que se encuentra el niño o la niña provoca estados de ansiedad en los docentes, provoca estados de ansiedad en la familia porque piensa que el niño no avanza, y un buen día se dan estos saltos en el desarrollo, porque hemos ayudado a que el niño, a través de las ayudas, de los apoyos que le estamos ofreciendo,
venzan esas barreras y de pronto se dan esos saltos en el desarrollo. Y es por eso que el optimismo acerca de que el niño va a vencer esas barreras no podemos perderlo. Tenemos que rodear al niño, a la niña de esos ambientes optimistas que lo ayuden a vencer esas barreras. No liguemos entonces las dificultades de aprendizaje a las personas, sino al currículo. Las dificultades de aprendizaje muchas veces las estamos teniendo porque le ponemos barreras que impiden que el niño acceda a ese currículo que no le permite el desarrollo. El objetivo entonces de las prácticas educativas inclusivas es brindar una respuesta pertinente a las necesidades de aprendizaje del alumnado, donde docentes y estudiantes disfruten de la diversidad y la perciban no como una amenaza, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno de aprendizaje, según se plantea por la UNESCO desde el año 2005. Es decir, que tenemos que trabajar, que tenemos que cultivar el valor de la diversidad, la diversidad como una oportunidad para el desarrollo, la diversidad como un espacio para compartir y para aprender de los otros. La diversidad como la posibilidad que me da poder ayudar a los otros. Y nos encontramos muchas veces a padres de familia que no quieren que sus hijos, o que en el aula donde están sus hijos estén presentes niños con necesidades educativas especiales, porque piensa que el maestro está desaprovechando el tiempo o pierde tiempo atendiendo a estos niños y que este tiempo pudiera utilizarlo en función de su hijo, que él considera que tiene altas capacidades, que es un niño con un intelecto conservado. Y en este discurso entonces perdemos la perspectiva de que cuando nosotros interactuamos con un compañero al que le tenemos que brindar una ayuda, estamos aprendiendo para nosotros, pero estamos aprendiendo también en otra dimensión, que es saber organizar el discurso para ayudar a los otros. Por tanto, estamos aprendiendo doble. Aprender a partir del discurso que nos plantean los coetáneos. ¿Por qué? Porque el discurso del coetáneo es un discurso que está estructurado semánticamente muy cerca del discurso que yo tengo como niño de 8, 10, 11 años, y que eso facilita los aprendizajes. Hay veces que nosotros los adultos organizamos discursos que no llegan de manera acabada a ser resignificados por el niño. Y al ser estructurado por un coetáneo, pues lo adquiere el conocimiento con una mayor facilidad. Por tanto, acabando en este punto, la diversidad nos ofrece la oportunidad de aprender y de crecer y de adquirir el valor de aprender a valorar, a resignificar la diversidad. Queremos retomar un interesante análisis que nos hacen Cecilia Simón y Gerardo Echeita acerca de las dimensiones a considerar, las diferentes formas de entender la educación inclusiva. Y vemos entonces que el discurso de la inclusión, tanto en los discursos políticos como en los discursos científicos, como los discursos a nivel de aula, se polarizan atendiendo a un grupo de indicadores como el objeto de la preocupación, que puede estar que la población objeto de la preocupación se encuentre en un extremo, que la inclusión sea inclusión de todos o inclusión de algunos. Por eso es que encontraríamos entonces escuelas o propuestas educativas que la inclusión es la inclusión de todos, o propuestas educativas que hablan de una escuela inclusiva donde solo se piensa en algunos estudiantes, como pudieran ser los niños con necesidades educativas especiales o los niños con algún riesgo. Está también otro discurso que gira alrededor de la naturaleza del proceso, donde vamos a encontrar algunos extremos como pudieran ser los principios generales de equidad o prácticas educativas de aula para darle accesibilidad a algunos. La dimensión de un proceso educativo cuyos procesos serían
dimensiones independientes como la presencia, el aprendizaje, la participación, o dimensiones puntuales como es la presencia. De manera tal que en el discurso de la inclusión, si nosotros comenzamos a analizar diferentes trabajos, diferentes artículos, diferentes visiones, nos encontraremos que vamos a estar desde una visión donde habla de una escuela inclusiva, totalmente inclusiva, donde se piensa que todos tienen un espacio, y cuando digo todos, hablo ese todo por la diversidad de condición, por la diversidad de género, por la diversidad de las condiciones sociales, por la diversidad étnica, hasta otras posiciones que siguen considerando o siguen identificando la escuela especial como una práctica educativa inclusiva. Y otros que plantean que la escuela especial sí es un emporio de inclusión y no una expresión de segregación. Por eso es que en el debate a nivel internacional tendremos que volver a esta discusión epistémica de esclarecer elementos acerca de poder diferenciar qué es prácticas educativas inclusivas y qué es educación especial. Sobre la inclusión, entonces, hay varios elementos centrales a destacar. Un elemento parte de que es un principio educativo vinculado al reconocimiento y a la valoración de la diversidad humana. Otros lo ven como un proceso implicado con las mejoras, con la innovación para responder a la diversidad del alumnado. Otros lo ven como la máxima presencia, la participación y el aprendizaje, el rendimiento de todos los estudiantes. Otros lo ven desde las barreras y facilitadores o recursos para la inclusión, con la finalidad de remover dichas barreras. Y otros lo ven como abarcar la diversidad de estudiantes que aprenden y ponen énfasis en aquellos grupos de alumnos que podrían estar en riesgo de marginación, de exclusión o de fracaso escolar. De manera tal que, como veremos, la inclusión educativa pasa por diferentes niveles o por diferentes elementos a destacar en el debate a nivel internacional. Creo que finalmente es un discurso en construcción, es un discurso para enriquecer, es un discurso que estamos viviendo y que estamos construyendo todos los que de alguna forma u otra estamos trabajando por la inclusión, ya sea desde las propias aulas de la educación inicial, desde las propias aulas de la educación básica, desde las propias aulas universitarias, donde también se hace prácticas educativas inclusivas, o los que nos dedicamos a formar profesionales para las escuelas inclusivas y para las prácticas educativas. Vamos entonces a un debate que se ha generado de un diagnóstico centrado en el sujeto a un diagnóstico centrado en el contexto, donde hemos pasado de la medición de las inteligencias, de las actitudes, de la personalidad, de una tendencia a clasificar y etiquetar, a una posición que lo que busca es identificar barreras que están impidiendo la participación, la convivencia, el aprendizaje de todo el alumnado en la escuela, y que nos debe llevar entonces a el trabajo con la diversidad en una educación para todos, en un espacio donde quepamos todos, en un espacio donde cada uno reciba una atención educativa que pueda estimular su desarrollo, que pueda conducirlo finalmente a su realización personal, a su crecimiento como persona, y que en esencia lo lleve a alcanzar la felicidad, a una participación social donde él pueda realizarse como ser humano, en dependencia de las expectativas que él se esté planteando. La educación inclusiva entonces es un proceso para aprender a vivir con la diferencia de las personas y supone respetar, participar y aprender a convivir. En este proceso es importante que las instituciones educativas, que la sociedad, que la familia, aprenda a identificar cuáles son las barreras que impiden el respeto, la participación, la convivencia y la participación de
los niños en el aula, que es precisamente el compromiso del discurso de la nueva cultura de la educación inclusiva. El respeto a la convivencia, al aprendizaje, el respeto a los otros como una condición para el crecimiento. Las barreras para el aprendizaje y la participación, pues son todos estos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de niños y jóvenes que aparecen en relación con la interacción en lo social, en lo político, en lo cultural, en las circunstancias sociales y económicas. Y aquí vuelvo sobre el tema del rol que en el pensamiento psicológico y en el pensamiento pedagógico jugó la psicología histórico-cultural de la mano de Lev Vygotsky y un grupo de expertos que le siguieron en su propuesta histórico-culturalista, donde sin duda no podemos perder de vista el papel del contexto en el desarrollo de la personalidad, y que el desarrollo de la personalidad no va a estar dado ni por lo biológico ni por lo social, sino por esa interrelación dialéctica, esa interrelación dinámica que se da entre ambas, y que el desarrollo es el resultado de la interacción de estos dos elementos. ¿Cuáles son entonces estas barreras que están impidiendo la participación, la convivencia y el aprendizaje de todo el alumnado? Son estas barreras, son estos obstáculos que dificultan o limitan el aprendizaje, la participación y la convivencia en condiciones de equidad. Estas barreras que se han identificado en tres núcleos fundamentales, las estrategias vistas desde las políticas, desde las normativas contradictorias que plantean los diferentes sistemas políticos, los diferentes sistemas educativos y las instituciones con sus políticas, las barreras que estamos identificando desde lo cultural, desde lo conceptual, desde lo actitudinal, estas barreras que imponemos nosotros mismos con la fuerza de la tradición, hasta las barreras propiamente didácticas que se dan en el proceso de enseñar y de aprender en el marco del aula. Vayamos primero a las barreras de tipo política, las normativas, las leyes que muchas veces resultan contradictorias. Si partimos entonces del discurso de la UNESCO en 1990 como una educación para todos y la aparición o la convivencia simultánea de las escuelas especiales, donde por un lado se habla de un currículo diverso y para todos, y luego se habla de adaptaciones curriculares que las vivimos en nuestras escuelas, y donde el sistema educativo le exige a los docentes que tengan adaptaciones curriculares, lo que en muchas ocasiones trae consigo que el maestro tenga que ir al aula de clase con 3 o 4 planeaciones, que tenga que ir al aula de clase con un currículo para 7º año de básica y a su vez tenga que estar trabajando con un currículo con un niño para 2º año de básica, para 3er año de básica, que en esencia estas adaptaciones curriculares están estigmatizando, están segregando y están excluyendo. Tenemos también leyes que hablan de la necesidad del trabajo cooperativo con el estudiante, y en otras se afirma que el profesor de apoyo debe sacar a los niños fuera del aula de clase. Seguimos pensando en que el niño tiene que salir del aula para recibir ayuda del psicólogo educativo, ayuda del terapeuta del lenguaje, y en este proceso pues también el niño se siente diferente, el grupo siente al niño diferente, y estamos perdiendo la oportunidad de socializar, la oportunidad que ofrece la cooperación y la colaboración en el marco del aula de clase. Todas estas tipos, por mencionar solo algunas, todo este tipo de contradicciones en la política educativa oscurece sin duda la construcción de una escuela inclusiva, oscurece el discurso de la inclusión, y finalmente acabamos confundiendo la escuela especial con la escuela inclusiva. Pensamos que el discurso de la escuela especial es el discurso
de la escuela inclusiva. La administración educativa debe ser entonces coherente entre los enunciados de las leyes internacionales, las leyes nacionales y las leyes de la autonomía que ofrecen las instituciones educativas. Tenemos también las barreras de tipo cultural, la permanente actitud de clasificar y establecer normas discriminatorias entre el alumnado, que como ya les comentaba, tiene más de 100 años de práctica y se ha transformado en algo que está muy enquistado en el pensamiento pedagógico, en la cultura del docente, en una cultura generalizada en el mundo de educación, donde hay dos tipos diferentes de alumnos, el normal y el especial, y donde en este discurso nos enseñaron que en el aula de clase íbamos a encontrar esencialmente tres tipos de estudiantes. Un estudiante supuestamente aventajado, un estudiante supuestamente talentoso, un estudiante supuestamente excepcional, una llamada media en el grupo de clase y los niños con necesidades educativas para el aprendizaje, los niños que le costaba más trabajo acceder al conocimiento. Así nos enseñaron, así la pedagogía nos decía que debíamos llevar una propuesta para estos tres grupos, pero esencialmente trabajar con la media del aula. La realidad nos dice, los estudios sobre la teoría de las inteligencias múltiples, los estilos de aprendizaje, nos dicen que es falso estos tres grupos, porque en cada uno de estos grupos vamos a encontrar una rica diversidad, que aún en este llamado grupo promedio, pues todos son diferentes, todos aprenden diferente. Y esto imposibilita entonces hacer una propuesta pedagógica que pueda llegar a cada uno de los estudiantes. Más que entonces una ayuda, este tipo de lenguaje lo que genera es un estigma de etiqueta que nos lleva a la segregación y a la discriminación. Pero todos estos elementos que les acabo de conversar forman parte de la cultura pedagógica que a través de la historia hemos cultivado acerca de que tenemos diferentes tipos de niños y que para cada tipo de niño pues hay que generar una receta particular, perdiendo entonces la oportunidad de explotar y de explorar en la riqueza que nos da el grupo de clase. Las barreras didácticas, que son muchas veces las que más preocupan al maestro porque no sabe qué hacer con la diversidad de niños que tenemos en el aula. En primer lugar, la competitividad que se genera en el aula de clase frente a la cooperación y el trabajo solidario, donde encontramos que estas etiquetas traen consigo que haya una competencia entre los chicos más aventajados y los chicos que tienen alguna necesidad, alguna carencia y que son más exitosos, son más felices entonces, o pensamos al menos eso, aquellos chicos que tienen mejores resultados académicos. Una segunda barrera de tipo didáctica es un currículo estructurado en disciplina, un currículo donde tenemos que seguir de manera fiel el libro de texto, no basado en un aprendizaje para resolver situaciones problemáticas, una ruptura con estas adaptaciones curriculares. Una tercera barrera de tipo didáctica es la organización espacio-temporal, donde pensamos un aula de clase como 4 paredes, donde todos los chicos están sentados uno detrás del otro, mirando la nuca del que está frente, organizado de acuerdo a la actividad a realizar, donde el trabajo, el liderazgo, no hay espacio para el liderazgo compartido, para una educación participativa, para un trabajo por proyecto, donde no se trabaja con grupos heterogéneos, donde se coarta el trabajo cooperativo y no se permite que haya una comunidad escolar y donde se compartan estos valores inclusivos. Una cuarta barrera es la necesaria reprofesionalización del profesorado para la comprensión de la diversidad. Necesariamente tenemos que continuar. No es suficiente lo que se hace desde las aulas de la universidad
formando los nuevos profesionales para las escuelas inclusivas. Tenemos que acompañar todo este proceso de la educación continua y la reprofesionalización de los docentes en ejercicio. Una quinta barrera que tiene que ver con la escuela y el aprender participando con la familia y el profesorado aquí. La familia y la comunidad tienen que erigirse como un interesante y un importante andamiaje para acompañar a la escuela en el trabajo de la atención a la diversidad y donde haya una corresponsabilidad entre la familia, el profesorado y los demás agentes educativos en el proceso de aprendizaje. Vamos a ver entonces que después de abordar este grupo de barreras que le hemos comentado de manera sucinta y que la que seguro que todos ustedes pues tendrán muchísimas experiencias que compartir, vamos a hablar entonces de algunas estrategias para la construcción de una escuela sin exclusiones, pero que estas estrategias son o solamente las vemos como una propuesta y no como receta, porque cada aula de clase, cada institución educativa es una realidad diferente. Y en las prácticas educativas inclusivas, necesariamente el docente tiene que estar armado de creatividad, tiene que ser un maestro innovador para poder responder a esta diversidad de necesidades que en el día a día nos encontramos en el marco del aula de clase. En primer lugar, hay que devolverle a los niños y niñas su derecho a aprender, su derecho a ser protagonista de sus aprendizajes. Dejar de pensar en un individuo medio, en un sujeto medio, y pensar en la heterogeneidad que nos encontramos en el aula de clase. Comenzar a pensar en que la escuela es un espacio para divertirse, para sentirse bien y como valor añadido para aprender. Transformar entonces ese pensamiento pedagógico tan estructurado, tan pensado en receta, para pensar para estructurar un pensamiento pedagógico donde se experimente el placer de aprender. Darle respuesta a la complejidad del contexto del aula como método de trabajo más participativo. El aula tiene que ser un espacio de participación, un espacio de interactuar con los otros, porque el hombre es un ser social, es un ser eminentemente social y aprendemos a partir de la interacción y de la convivencia con los otros. Reconocer el aprendizaje escolar, además de producir, que el aprendizaje escolar, además de producir educación, produce desarrollo. Ver el aprendizaje en el amplio sentido de la palabra, no solo visto desde los conocimientos, sino desde los valores, desde las actitudes, desde todo el desarrollo que provoca en todas las esferas de la personalidad. Que dejen de ser los materiales de aprendizaje, los portadores de la información, y se conviertan en generadores de actividades de reflexión y de acción. Que el libro de texto, que los medios sean un pretexto para el desarrollo, para estructurar actividades, para estructurar acciones que nos lleven a la participación y el desarrollo. Necesariamente asociado a toda esta idea de la cooperación, de la colaboración, está un aprendizaje dialógico, un aprendizaje interactivo, un aprendizaje cooperativo. Y la cooperación en el amplio sentido de la palabra y respetando los postulados de los que nos hablan Johnson & Johnson acerca de cómo generar ambientes cooperativos. Tomar conciencia de que la educación inclusiva es un compromiso con la acción y no solo un discurso teórico. Que la educación inclusiva tiene que trascender el discurso de la teoría y transformarse en la acción. A partir entonces de estas estrategias tenemos que pensar en ambientes de aprendizaje inclusivo y principios que organicen estos ambientes, conociendo de que todas las personas del grupo y el acercamiento de unos a otros es un espacio para interactuar. Que un docente inclusivo tiene que estar constantemente generando nuevas interacciones en el grupo de clase. Que un docente inclusivo no puede permitir la segregación, no puede permitir las islas, que tiene que ser un experto en la psicología de los grupos, que tiene que aprender
a manejar los grupos, que tiene que aprender a utilizar las potencialidades del grupo en el desarrollo de la personalidad de todos sus estudiantes. El contacto con materiales y actividades diversas que le permitan abarcar un abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos, sociales, que vayan mucho más allá del mero conocimiento y que trasciendan y lleguen hacia esas competencias que los sistemas educativos se plantean para cada nivel de enseñanza, que es mucho más que simples conocimientos. El ambiente áulico debe trascender la idea de las cuatro paredes, es decir, tenemos muchas autoridades, muchos políticos que plantean o que no permiten que el docente salga del aula de clase a trabajar con sus estudiantes. Un aula de clase es mucho más que las cuatro paredes. Un aula de clase puede ser el patio de la escuela, un aula de clase puede ser debajo de un árbol. Un aula de clase es todo aquel ambiente donde se enseña y se aprende, pero que esos aprendizajes trasciendan, que esos aprendizajes sean de calidad. El entorno escolar entonces ha de ofrecer distintos escenarios de manera tal que la persona del grupo puedan sentirse acogida según distintos estados de ánimo, distintas expectativas, distintos intereses. Que el grupo clase me comprenda, me acoja y que yo en el grupo clase me sienta bien, pueda participar y sea el espacio para yo desarrollarlo. Construido entonces estos ambientes de manera activa donde todos los miembros del grupo se vean reflejados desde sus peculiaridades, desde su propia identidad, desde su propia participación y desde su propia realización personal. ¿Qué podemos entonces hacer para que todos desarrollen al máximo sus capacidades en un ambiente inclusivo? En primer lugar, el aula inclusiva, la escuela inclusiva nos llama a crear comunidades de aprendizaje, a crear espacios donde todos podamos aprender, donde todos podamos participar y donde esas barreras estén diluidas para mi desarrollo. Una formación de un profesorado que comprenda estas prácticas inclusivas, que comprenda que la diversidad es una oportunidad y es un valor, que este profesorado puede estructurar o puede hacer propuestas organizativas para la diversidad, donde se provoquen procesos de enseñanza para todos, procesos de enseñanza donde tomen en cuenta a todos y cada uno de los aprendices y que este proceso de enseñanza pues responda a un currículo para todos, a un currículo diversificado, a un currículo inclusivo, donde el currículo esté ajustado a la medida de cada uno de los participantes como un traje acorde a las necesidades y no un currículo pensado desde arriba donde el aprendiz, el estudiante, tiene que adaptarse a las condiciones que ese currículo le está planteando. En función entonces de acceder al conocimiento, se plantea un grupo de estrategias a utilizar en el aula diversificada que nunca podrán ser una receta, siempre tendremos que verla como una oportunidad a enriquecer, como un punto para innovar, pero que tenemos que, o consideramos que es importante que el docente la conozca, como pudiera ser plantear estrategias de enseñanza centradas en la enseñanza multinivel, donde se planteen planes de trabajo personalizados, tomando en cuenta las personas que participen en el aula, donde yo, desde mi perspectiva como maestro, desde la organización que yo haga de los ambientes, de la organización que haga del currículo, pues estimule la autorregulación del aprendizaje de mis estudiantes, que me permita estructurar y mover el grupo en función de desarrollar las tutorías entre iguales, que me permita hacer proyectos para que el estudiante aprenda, que utilice los rincones del aula en función de los contenidos, que aproveche las posibilidades de la coenseñanza y las diferentes
modalidades de coenseñanza que existen, que trabaje los talleres de aprendizaje en el marco del aula, que haga un rescate de los centros de interés de mi estudiante, y que todas estas estrategias yo las piense a partir de un diagnóstico de las barreras que están impidiendo el desarrollo de los estudiantes, que lo haga a partir de identificar cuáles son los estilos de aprendizaje de mis estudiantes, que identifique cuáles son las inteligencias presentes en mis estudiantes, porque todo ello me va entonces a permitir movilizar lo positivo, me va a permitir identificar esas potencialidades, y voy a partir entonces en este proceso, y valga la redundancia, de lo bueno de esa zona de desarrollo próximo que me describe Vygotsky, y no de lo carente, no de lo que no hay, no de esa falta de optimismo que existe en algunos docentes a la hora de organizar el proceso, sino en esa mirada en que todos pueden, en que todos se lograrán desarrollar. Hemos entonces hablado hasta ahora de lo que sucede, o de los apoyos, o de las estrategias que yo en el marco formal del aula puedo estructurar, pero el aula inclusiva o la escuela inclusiva no puede perder de vista de que existen otros apoyos que se pueden organizar alrededor de las necesidades de los estudiantes, de las características de los estudiantes, y que deben estar presentes, o que debo contemplar también a la hora de organizar las prácticas educativas inclusivas. En primer lugar, bueno, pues el arte como una alternativa para apoyar el desarrollo de los estudiantes. Y aquí pudiera estar hablando de las posibilidades que ofrece la danza, las posibilidades que ofrece la pintura, las posibilidades que ofrece el teatro, las posibilidades que ofrecen los títeres para desarrollar a los niños, el psicoballet, las posibilidades que ofrece interactuar con animales, la equinoterapia, la terapia con caballos, y todos los ambientes que yo puedo organizar alrededor de estructurar propuestas para desarrollar y para incluir a la diversidad de estudiantes que tengo en el aula de clase. De manera tal que voy conformando una propuesta donde están todos, donde todos aprenden, donde todos interactúan, y la filosofía de lo que es bueno para un niño con necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad, pues también es bueno para un niño de los llamados con intelecto conservador. Para poder entonces construir una escuela sin exclusiones, son necesarias culturas inclusivas, políticas inclusivas, prácticas pedagógicas inclusivas, como nos dice Mel Einscough. Si somos capaces de vencer estas barreras, todos los niños, todas las niñas tendrán la oportunidad de desarrollar al menos alguno de los 8 talentos, de las 8 inteligencias de que nos habla Howard Gardner en sus estudios, que, como yo les decía, es una teoría que hace temblar a las teorías psicométricas tan establecidas y tan enquistadas en los sistemas educativos, y en esa idea de clasificar y etiquetar a las personas. Hasta aquí entonces hemos querido hacer un acercamiento a este discurso de la inclusión. Estamos entonces abiertos al debate, a la confrontación y al intercambio.